Muy buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, vamos a continuar hablando de la deconstrucción del cristianismo y el espíritu del anticristo. Este es un estudio teológico y filosófico para que el pueblo evangélico se prepare para el arrebatamiento, para que el pueblo evangélico sepa que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿no? Para que no saque ventaja sobre nosotros, ¿no? Entonces eso es muy importante. Es por eso, queridos hermanos, que es importante hablar de estos temas para que la iglesia se santifique y la iglesia esté santa, ya preparada para el arrebatamiento. Continuamos con la deconstrucción. La palabra deconstrucción viene del vocablo francés de construire, que significa desmontar a través del análisis intelectual. Como bien sabemos, Jacques Derrida ha empezado a hablar de la deconstrucción y estamos viendo que justamente Jacques Derrida, Michel Foucault, Judith Butler y otros teólogos que tienen que ver mucho con la teología queer y en todo caso con la ideología de género, están incrustados en diferentes métodos de interpretación bíblica. Y esto me llama mucho la atención porque la finalidad de que se someta a la palabra del Señor, a la filosofía, justamente es que estos señores y este movimiento ocultista lo que quiere es deconstruir el cristianismo. No, entonces, esto es muy importante cuando me refiero de la palabra deconstrucción. Me refiero justamente a desmontar a través de un análisis intelectual. Entonces, eso es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Al desmontar el lenguaje, lo que se hace es utilizar un texto. Se puede utilizar un texto, se puede manipular ese texto, evadiendo los diferentes métodos de hermenéutica, ¿no? Porque la hermenéutica te va a pedir que tú vayas al texto, contexto, empieces a analizar profundamente la palabra del Señor. Y el desmontaje o la desconstrucción del cristianismo es justamente todo lo contrario. Y hoy en día vemos que hay pastores que sacan interpretaciones bíblicas de un versículo, así como lo ha hecho Satanás cuando quería en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Tentación entre comillas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en ese campo, pero cuando se enfrentó a nuestro Señor Jesucristo, justamente lo que Satanás trataba de hacer es deconstruir el texto, eh, yendo en contra de los métodos de la hermenéutica, ¿no? Sacando el texto, jugando con eso, jugando con palabras, poniéndole comas, puntos, ¿no? Y justamente en la deconstrucción, en el campo filosófico, lo que se está haciendo con el cristianismo es justamente usar significantes y significados lingüísticamente, ¿no? Si quisieras tú un poco de estudio más profundo sobre esto, te pediría por favor que me escribas al canal de YouTube. Sin embargo, lo que se hace es desmontar el lenguaje, jugando con significantes y significados en el campo lingüístico. Y así ellos pueden, además, le dan más validez a una interpretación que a la misma Biblia, a la misma palabra del Señor, ¿no? Entonces, quedan expuestos a diferentes, cuando lo que están haciendo hoy con el cristianismo, para deconstruir el cristianismo, lo que están haciendo es desmontar el lenguaje, utilizando, como les decía, yendo en contra de las reglas de la hermenéutica, quedando así expuestos a diferentes interpretaciones. En el campo de la deconstrucción, en el campo psicológico, que tiene mucho que ver, es desmontar un concepto, ¿no? Y que esto también habíamos analizado con dominación neurolingüística. Si tú quisieras saber más de dominación neurolingüística, bueno, ahí tenemos una entrevista en una radio, en Radio Melodía, aquí en Bolivia. Lo puedes buscar en el canal de YouTube y ahí empezamos a hablar de dominación neurolingüística e ideología de género, ¿no? Sin embargo, estas formas o estos métodos de deconstrucción ahora están
incrustados en diferentes interpretaciones de muchos pastores. Es por eso que se debe predicar hoy la sana doctrina. En el campo de la deconstrucción, por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger habló y señaló esto, señaló que, por ejemplo, Martin Heidegger señaló que pensamos lo que piensan los demás, sentimos lo que sienten los demás. O sea, empezó a hablar, esto es muy interesante, porque él empezó a hablar que la forma de manipuleo, en el fondo, empezó a decir eso, indistintamente. Y esto basándome en el libro de Gustave Le Bon, Psicología de las Masas. Las personas no deben pensar en este tiempo, sino nos piensan. Entonces, en este sentido, se está trabajando en el campo filosófico, psicológico y en otras áreas también interdisciplinarias, el trabajar en el sujeto, ¿no? En la persona. Que esta persona no piense, sino que sea pensada. En ese campo se ha hablado, por ejemplo, en la teología queer, cómo este sujeto puede pensar conceptos teológicos, pero en base a la filosofía queer. Entonces, eso es muy importante también analizarlo, ¿no? La deconstrucción, bueno, y Martin Heidegger, de repente voy a sacar otro video sobre todo eso, pero sería un análisis más filosófico. Sin embargo, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Nietzsche, todos ellos han formado parte de la deconstrucción, sobre todo Jacques Derrida, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se ha llevado a cabo esta deconstrucción? Ha sido promovido por un pensamiento ocultista, ¿no? Bueno, Elena Petronella Blavatsky, que habíamos visto en el anterior video, en su libro La Doctrina Secreta, trata de hacer una síntesis de ciencia, religión y filosofía, ¿no? Eso es lo que ella trata de hacer, una síntesis de ciencia, religión y filosofía. Empieza a mezclar todo, lo que en el campo bíblico se llama se llama la Gran Babilonia, y en el campo del ocultismo, el neopaganismo. En el neopaganismo, o paganamente, se empieza a mezclar todo, ¿no? Lo que la misma palabra del Señor dice que no está bien y que más bien trae maldición al pueblo del Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento se veía que Israel estaba en apostasía y trataba de mezclar culto a Baal y culto a Dios, y eso justamente a Dios no le ha agradado, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Blavatsky es mezclar la ciencia, la religión y la filosofía, y en este campo su discípula Alice Belle empieza ya a mezclar todo ocultismo y cristianismo, ¿no? Entonces el ocultismo y el cristianismo, ella ya saca lo que es su libro Esoterismo Cristiano, ¿no? Ella empieza a hablar del esoterismo cristiano y también empieza a mezclar todo eso, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo te invito a que tú leas el volumen 5 de La Doctrina Secreta, que habla de ciencia, religión y filosofía, y que justamente empieza a hablar Blavatsky de la religión católica, ¿no? Y ella por supuesto que empieza a mezclar todo, pero la finalidad de la mezcla de Blavatsky es en el fondo la deconstrucción del cristianismo, que el cristianismo no tenga un dogma, no tenga una doctrina, y ir en contra del texto y el contexto. Por supuesto que es la finalidad de eso. Lo que después la Iglesia Católica, con el Concilio del Vaticano II, empieza ya a llevarlo ya al Concilio del Vaticano II con el Papa Masón Juan XXIII, cuando ya empieza a relacionar y a mezclar, empieza a deconstruir el cristianismo, ¿no? Empieza a hablar de una nueva revelación, empieza a hablar hasta de un nuevo evangelio, ¿no? Y eso en 1962 hasta el 65, tengo entendido, dura 3 años el Concilio del Vaticano II. Bueno, es el sueño de la ocultista Blavatsky, ¿no? Entonces esto es muy importante relacionarlo. Hoy en día estamos viendo una deconstrucción. Por supuesto, cada pastor saca su interpretación privada, cada iglesia tiene su doctrina,
cada iglesia ya hasta quiere sacar su propia Biblia, ¿no? Los testigos de Jehová tienen su propia traducción, ¿no? Bueno, los adventistas han aumentado con el N.G. White. eh, los mormones han empezado a hablar de otro evangelio de Joseph Smith. La finalidad de todo esto es deconstruir el cristianismo, no quitarle todo lo que es la esencia, lo que es la salvación y la santidad. Por eso es un tiempo en que debemos hablar de doctrina de la cruz. Bueno, y esto es muy importante que los pastores lo hablen en este tiempo. Entonces, la doctrina secreta hace una síntesis de ciencia, religión y filosofía en su volumen 5 de ciencia, religión y filosofía, y empieza a tratar de mezclar todo con la finalidad de deconstruir el cristianismo. Albert Pike, otro satanista que tiene más envergadura y contemporánea a Blavatsky, bueno, que tiene más fuerza, de más peso, le manda una carta a Giuseppe Mazzini en 1871 y le da detalles de la Primera y Segunda Guerra Mundial y una tercera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habla en esta carta Albert Pike? Primeramente señala que antes que se adore a Lucifer, porque él dice en latín, dice lux y fero, que son palabras en latín que significa que para él Lucifer es portador de la luz, allá él se debe adorar, pero antes que ocurra esto, habrán 3 guerras mundiales. O sea, ellos han empezado a planificar ya desde 1871 cómo van a empezar a imponer un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial satanista, de los satanistas. Entonces, antes que se empiece a adorar al portador de la luz, Lucifer, dice Albert Pike, haremos que la gente se desilusione del cristianismo. Así dice, a ver, más claramente dice, exterminaremos el ateísmo y el cristianismo establecido, exterminaremos el ateísmo y el cristianismo para establecer un gobierno mundial. Y exactamente estamos en esa parte. El exterminio del ateísmo y el cristianismo lo habla Albert Pike, ¿no? El exterminio del cristianismo en este caso se ha ido trabajando ya hace mucho tiempo. Miren con Blavatsky, que es contemporánea de Pike, que en 1875 más o menos, Blavatsky ya se ha empezado a hablar de una deconstrucción del cristianismo, ¿no? Hoy en día ya vemos a cantantes como Jota y otros ya cambiando, ¿no? Bueno, cambiando estando al lado del mal, ¿no? Y esto es muy preocupante porque esto preocupa porque cantantes como Jesús Adrián Romero, no es casualidad que hablen por hablar, sino es que ellos son instrumentos, se han vuelto instrumentos para la desestructuración del cristianismo, ¿no? Entonces, la lucha ya no va tanto en una lucha de derechos y deberes que nos hace creer la ideología de género, sino es la imposición de una nueva religión. En el siguiente video, por ejemplo, hablaré de Susana, su nombre es muy largo, Susana Budapest, que ella es fundadora del dianismo wicano, que es brujería, que está muy relacionado con el movimiento espiritual del feminismo, ¿no? Entonces, esto es que se da en la segunda ola del feminismo. Entonces, esto es muy importante también entenderlo, que actualmente estamos en una guerra espiritual, una imposición de una religión, una imposición de una educación, una imposición en todo sentido, lo que Michel Foucault lo llama sociedades de control. Yo lo llamo sociedades de hipercontrol, porque ahora estamos en sociedades de control para entrar a sociedades de hipercontrol. Si tú quisieras más información sobre esto, hemos hecho un análisis de sociedades de normas a sociedades de control basándonos en Apocalipsis 13:18. Y está en el canal de YouTube. Albert Pike, te voy a dejar un video, te voy a dejar un video para que veas de Albert. Albert S. Pike fue un personaje destacado como abogado, militar, estudioso de las religiones, administrador de asuntos de los indios de Oklahoma
y miembro de la masonería. Realmente fue el responsable máximo de los Illuminati a partir de 1859. Estaba ilusionado con poner en marcha un gobierno y un nuevo orden mundiales. En la carta que Albert S. Pike escribe a Mancini, el precursor de la unificación italiana, también masón y grado 33 de la masonería de ese país, fecha del 15 de agosto de 1871, Pike le informa del proyecto de la Orden Illuminati. Promoveremos 3 guerras que afectarán al mundo entero. De acuerdo con la terminología hegeliana, Pike consideraba a Europa no rusa como una tesis. La Primera Guerra Mundial despojará de su poder a los zares y transformará a Rusia en la sede central y la fortaleza de un sistema comunista y ateo. De esta Albert Pike. Bueno, espero que haya sido de bendición este video de Albert Pike, para que entiendas, querido hermano, que es muy importante entender que estamos estamos en la última hora antes de la hora de la ira. E o Armagedon? Começou. Já começou? Já. São separados agora os que são deles, os que são meus. No mundo inteiro está sendo separado milhões pra mim e pro teu Deus. Os anjos já separou. A marca da besta tá perto. Já. Tem uns que não tem mais salvação. Quais são esses que não têm salvação? Aqueles que estão brincando de ser de Deus. Principalmente aqueles que são obreiros no mundo inteiro. Membros evangelistas que estão brincando. Não desceu ainda por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que têm um coração puro e que ainda resiste milhões de demônios. Aqueles que querem ter um Deus de verdade. Por causa deles, ele ainda não desceu? Quer dizer que ele já tá às portas? Já. Mas as portas não, desgraçado. Tá não? Ele já saiu da porta. Ele tá pertinho da terra. Por que você acha que o mundo inteiro tá esse inferno? Bicho tá matando milhões rápido. A nossa chance tá acabando. Não vai ter mais chance. Ele tá perto. E a gente já sente o fogo dele chegando na terra. Mais perto do que eu posso imaginar. Muito mais. Ele tava milhões de anos-luz da terra. Ele já tá perto. Não vai dar tempo de mais nada. O mundo está aqui dentro pensando só em bens materiais. E não sabe que a alma tá perto pra descer pro abismo mais profundo. E nunca mais de lá vai sair lago de fogo. Nem nós demônios quer entrar nesses bandos de otários. Não dá valor em nada. Só queria uma chance que esses desgraçados têm várias. E eu não posso mais. Qual é o teu nome, demônio? Lucifer. Eso es lo que habla la palabra del Señor, y esto es para que te prepares, para que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y bueno, estemos en las bodas del Cordero. Lo que se está viendo es imponer un nuevo orden mundial, como el video lo hemos visto. Imponer un nuevo orden mundial, y eso es lo que se está buscando, esto es lo que se está tratando de hacer. Entonces Albert Pike, como lo hemos visto, él empieza a hablar justamente de esto para imponer un nuevo orden mundial. Posteriormente este plan ya lo lleva Rockefeller, Nelson Rockefeller. ¿Cómo han empezado ya a deconstruir ya más abiertamente el cristianismo? Bueno, el señor Rockefeller lo que trata de hacer es, por ejemplo, él ha empezado a manejar todo lo que son los, en sí, el cristianismo es lo que él ha tratado de hacer, ¿no? Pero sabemos que nuestro Señor tiene control de la iglesia. Sin embargo, el señor Rockefeller, que es alguien muy respetado por la Organización de Naciones Unidas, este señor empieza a dar dinero a los seminarios
para promover teologías liberales, como la teología de la liberación, la teología queer, la teología feminista. Entonces él empieza a dar, él empieza a poner dinero. Él es el patrón de George Soros, para los que nos están escuchando, queridos hermanos. Entonces Rockefeller empieza a dar dinero a los seminarios, promueven teologías liberales, teología de la liberación, teología queer, por medio de ONGs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Nelson Rockefeller? Lo que empieza a hacer es promover justamente esto. También a partir de este dinero a seminarios, empieza estas ONGs empiezan a promover teología y educación liberal. A eso es educación, protestante. ¿No? Entonces estas ONGs empiezan a dar dinero a muchas denominaciones. Muchas denominaciones. Es por eso que el control de las iglesias parten a partir de las denominaciones, porque el señor Rockefeller ha empezado a dar dinero a muchas denominaciones. Y si tú quieres ver eso, se puede ver en otro video, lo puedes buscar, lo que son las iglesias ecuménicas, que Rockefeller ha empezado a dar a todo, protestantes, religiones New Age, ha empezado a dar dinero como te digo, a la teología feminista, teología queer, todo para deconstruir el cristianismo. Más análisis lo puedes encontrar en el libro de Fritz Springmeier, Linajes de los Illuminati, donde justamente habla de la saga, en la parte, de los Rockefeller, y justamente denuncia esto. Y ser prudentes como una serpiente también habla justamente esa parte, ¿no? Entonces, estas teologías de la prosperidad han sido inspiradas por demonios. Y eso justamente Rockefeller buscaba mediums satanistas que tengan una relación, justamente como Blavatsky lo ha tenido en su tiempo, Albert Pike, una conversación con demonios para destruir a través de doctrinas y doctrinas falsas, por supuesto, y falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, para deconstruir el cristianismo. Bueno, querido hermano, esto sería este video. Yo te voy a dejar un par de videos también al final para que lo vayas viendo. El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero bueno, nos vamos a ver en una siguiente parte para empezar a analizar justamente otros temas, ¿no? Yo te aconsejo que leas a Jacques Derrida, Michel Foucault, Judith Butler, Susana Budapest, que para entender lo que realmente está pasando en este tiempo y sobre todo entender escatológicamente que el tiempo está muy cerca, porque no te olvides, querido hermano, que profetizado estaba ya que la iglesia en la Odisea, estaba profetizado que se iba a levantar una iglesia, ¿Qué dice el Talmud respecto a Jesús? Talmud Sanedrín 43a, uno de los libros talmúdicos. En la víspera de la Pascua, Jesús fue ahorcado. Durante 40 días antes de que la ejecución sea cumplida, salió un heraldo clamando:
Él será apedreado porque ha practicado la brujería y ha atraído a Israel a la apostasía. ¿Perdone? Dice la Biblia que le ha predecido un heraldo por 40 días para anunciar su desaparición, ¿sí o no? No. De hecho, la Biblia dice que hubo un apresurado juicio secreto una noche antes, un juicio forzado, finalmente acabado forzosamente por el Imperio Romano, y fue ejecutado el día siguiente mismo. Y no hubo ningún heraldo, pero verán ustedes, la ley judía requiere un anunciante. Así que el Talmud no tiene ningún problema en poner este heraldo. ¿Qué es lo que dicen a continuación? Todo el que puede decir algo a su favor, venga adelante y abogue en su nombre. Pero como no se ha presentado nada en su favor, fue ahorcado en la víspera de la Pascua. Ula replicó: ¿crees que pudo haber defensa para él? ¿No fue él un mesit, un seductor, sobre el cual la Escritura dice no tengas de él misericordia ni perdón? Con Jesús, sin embargo, fue diferente, ya que él estaba conectado con el gobierno.